Padre nuestro, te bendecimos en esta mañana, Señor, porque tú nos has permitido tener un buen descanso y te pedimos, Señor, que nos des la sabiduría, que nos ayudes a continuar con esta reflexión sobre temas, Señor, que tienen que ver con tu iglesia, con tu mensaje, con tus propósitos. Te bendecimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien. Pues bienvenidos a esta cuarta sesión y vamos a ver hoy eh, tomando un poco y haciendo conexiones de las tres clases anteriores, vamos a concluir esta parte de la antropología y vamos a centrarnos un poco más en los temas principales que constituyen la antropología bíblica. A partir de la siguiente semana estaremos abordando durante 4 sesiones también el tema de la cristología. Y como dijimos al principio, se van a ir dando cuenta ustedes cómo está todo conectado, obviamente. Está conectada la antropología con la cristología y a su vez con la soteriología. Así es que vamos a cubrir nuestro tema de hoy. Muy bien. ¿Cuáles son los temas clásicos, los temas tradicionales, los temas esenciales básicos de la antropología bíblica? Bueno, hay autores que amplían algunos de esos puntos, crean un cuarto punto, pero siento que es un poquito redundar sobre estos tres en especial. El abordaje de la antropología bíblica nos lleva a la consideración de estos tres puntos que son la raíz, son la base para el trato del tema. Por un lado tenemos la creación y el desarrollo del ser humano, tenemos también la naturaleza, qué es lo que constituye al ser humano, y tenemos la dignidad del ser humano, es decir, el propósito por el cual este fue creado. Vamos a ir esquematizando cada uno de estos temas para tener de una manera más clara el tema de la antropología. Y también, si el tiempo lo permite, haremos un ejercicio muy breve para poder visualizar un poquito de manera crítica, de manera analista, un aspecto de nuestra doctrina acerca de la antropología. Muy bien, entonces vamos a ir avanzando con esta parte. Dice, la creación y el desarrollo del ser humano. La primera consideración que se tiene en el ámbito de la antropología bíblica es que el ser humano es parte de la creación. Esto es muy importante porque de aquí se desarrollan muchos temas consecuentes. Ubicar al ser humano en esa línea de criatura es muy importante porque es lo que permite, en este caso, vincular otros temas que también tienen que ver con el orden creacional, con el orden creado. Entonces, ese es un punto que vamos a esquematizar también. Y en segundo lugar, el significado teológico de la creación del hombre. Eh, Cuando los relatos del Génesis nos hablan acerca, bueno, esos son testimonios, Génesis 1 y 2 son un testimonio de cómo desde la fe cristiana, primeramente desde la fe hebrea, cómo es que viene a vida el ser humano. La mayoría de las religiones y pueblos de la antigüedad tienen sus propios relatos, tienen sus propios mitos acerca de cómo se originó el ser humano. En el caso de México tenemos dos mitos muy importantes. Uno es el mito azteca y el otro es el mito maya. Pero no solamente en México, creo que en muchos lugares de la tierra, los pueblos siempre tienden a tener
versión de lo que significa la existencia del ser humano en la Tierra. Bueno, no es diferente con la Biblia, no es diferente con el pueblo hebreo y tampoco es diferente con nosotros, los cristianos, porque identificamos la presencia y la existencia del ser humano en relación a una significación teológica. Y esta significación teológica es lo que da, no solo, lo que contesta no solamente el que existamos, el que hayamos, el que tengamos presencia en el cosmos, sino que también nos lleva hacia un propósito, hacia un desarrollo histórico. Por eso es que eh, la, el testimonio que nos muestra la Biblia se ha identificado como una historia de la salvación. Quiere decir que en esa intención salvadora de Dios, en esa intención redención de Dios, está ubicado todo, incluyendo la creación del hombre. Entonces, la creación del hombre a veces se contrapone con otro tipo de abordajes, por ejemplo, el científico, pero eh, siendo que la literatura de la Biblia es enteramente diferente y tiene propósitos enteramente diferentes a los científicos, entonces creo que está por demás en algún momento contraponer ambas cosas, ¿no? Si el relato de la creación se puede demostrar científicamente o si, o qué hay o qué dice la ciencia con respecto al origen del ser humano. Son temas distintos, son abordajes distintos, entonces creo que no tiene sentido contraponerlos. Pero volvemos al punto de que hay una significación teológica, naturalmente, en la creación del hombre. O sea, el hombre aparece en el escenario humano de acuerdo a un orden de los 6 días creacionales, el himno de la creación. Hay un orden allí. Ese orden va a mostrar de una manera concisa todo lo que va a significar la historia bíblica, porque si bien el ser humano es colocado en el 6.º día como una corona de esa creación, porque el himno nos va señalando que y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera, hasta que llega ese punto de culminación con el hombre y luego con el descanso sabático. Pero no deja de tener importancia que el relato sea mucho más que un relato que intente ser una crónica histórica. No estamos hablando de una crónica histórica, pero estamos hablando de cómo es que se concibe la existencia del ser humano a partir de esta visión de lo creacional. Por supuesto, en los pueblos contemporáneos a Israel, cuando Israel estructura sus primeros 5 libros, lo que se conoce como la Torá, había otros mitos también de la creación. El más conocido de ellos, por supuesto, era el Enuma Elish. Pero la significación que tiene el relato bíblico es con mucho un relato no solamente bello, hermoso, íntimo del contacto de Dios con la humanidad, sino que también resulta en términos del marco religioso y en términos de las ideas sobre Dios, resulta una visión bastante sofisticada en relación a los pueblos contemporáneos que estaban alrededor de Israel. Entonces, hay un significado teológico en la creación y la existencia del ser humano, y creo que este significado lo tenemos hasta el día de hoy. Los cristianos seguimos insistiendo en esa parte de la humanidad, de su razón y su razón y motivo de estar en este mundo. Por supuesto, también esto incluye la unidad de la raza. Eso también es un elemento teológico. El relato bíblico emite o plantea el origen de todos los seres humanos en una sola pareja, Adán y Eva.
Esta unidad de la raza tiene fines no solamente, o tiene fines más allá de la cuestión étnica, porque no hablamos de que todos los seres humanos sabemos que hoy día este, son razas distintas las que pueblan nuestro planeta Tierra, pero cuando hablamos de la unidad de la raza, no nos referimos a esa parte, sino nos referimos también al sentido teológico que esto tiene, porque va a decir el apóstol Pablo, y en este mismo sentido, que es el pensamiento semita, va a decir que todos los seres humanos tenemos un origen común. Y así como la caída de esa primera pareja y la entrada del pecado en el mundo les afectó a ellos primero y a su descendencia inmediata, va a ser una base este factor de la unidad de la raza humana, va a ser una base para decir que entonces el pecado se transmitió o se pasó a todo el género humano. Pero de igual manera, así como el pecado, comenzando en una primera pareja, se transmite a todo el género, ahora también la salvación operada en una sola persona, que en este caso es Cristo, se transmite igualmente a todo el género. Entonces, esta cuestión de la unidad de la raza humana es también un elemento teológico. Bueno, diríamos que casi lógicamente diríamos que todos los elementos contenidos en la Biblia tienen una significación teológica, sí, pero estamos señalando cómo trabaja la comprensión del proceso salvífico. Aparte de eso tenemos, aparte de la creación y el desarrollo del ser humano, tenemos la naturaleza, los elementos que lo constituyen, es decir, el cuerpo, el alma y el espíritu, han sido aspectos que hemos estado señalando desde la primera sesión y también lo vamos a esquematizar porque surgen elementos muy importantes de la consideración de esos aspectos. Y me estoy refiriendo a lo que es cuando hablamos de los términos griegos, para referirnos a esta constitución de las tres dimensiones que constituyen lo humano. Lo vamos a, como digo, a esquematizar enseguida. Y también, junto a este aspecto de los elementos que lo constituyen, también tenemos la naturaleza caída, es decir, aquella impulso que está presente en nosotros, que constituye nuestra naturaleza, pero que no es un impulso bueno, no es un impulso eh, eh, de beneficio productivo, sino que es un impulso que nos ha llevado cada vez más a alejarnos de Dios o mantiene a este conglomerado de seres humanos, aún con muchas cosas buenas que hay, por supuesto, pero en términos generales le mantiene alejado de Dios. Entonces, al hablar de la naturaleza del ser humano, abordamos aquellos elementos que constituyen su ser, pero también tenemos que hablar, y ese es un elemento esencial para hablar de la salvación, de su naturaleza caída, ¿sí? Lo que se conoce como el pecado original. Y esto nos lleva al siguiente punto. Si hay una naturaleza caída, entonces también hay una necesidad de salvación. La salvación es algo también muy importante de conceptualizar de manera adecuada. Lo haremos de manera más profunda cuando entremos al tema de la soteriología, pero la salvación, tal y como se puede ver en la escritura, sigue un modelo eh,
que se va, en este caso, revelando de manera progresiva. Y en esta necesidad de salvación que tiene el ser humano, pues interviene el factor de la cristología, por supuesto. Entonces, aquí, ¿por qué se hizo necesario que Dios enviara a su Hijo? ¿Por qué no levantó un nuevo Moisés? ¿Por qué no aumentó el número de los mandamientos? ¿Por qué no trajo maestros que enseñaran a guardar mejor la ley? Bueno, tenemos por qué tenemos motivos mucho más profundos que solo eso. No, la intención no era aumentar o multiplicar el número de mandamientos, tampoco levantar líderes que estuvieran a la talla de Moisés o de Elías o de algún otro de los grandes profetas, sino que hubo la necesidad de superar ese esquema. Y la única manera de superar ese esquema que ya había, que ya se tenía, era obviamente trayendo o permitiendo la entrada de Jesucristo, la entrada del Hijo de Dios en el mundo. Eso significa mucho, tiene un impacto teológico muy especial porque justamente la salvación en este sentido se ha entendido un poquito mal a lo largo de la historia, porque entonces pensamos que la entrada de Jesucristo en el mundo es para llevar a ese ser humano, redimirlo y llevarlo a, en este caso, a iba a decir una palabra, permítanme usarla, yo sé que no es nuestra doctrina ni mucho menos, pero permítanme usarla solamente para estos efectos de la explicación que trato de dar. Entonces, la entrada de Jesús en el mundo, en la historia humana, no se trata de, su intención, su propósito no es llevar al ser humano, quitarlo de ese contexto terreno de la creación y llevarlo a la presencia de Dios, o como en otros esquemas religiosos, llevarlo al cielo. No se trata de eso. Justamente la entrada de Jesús en el mundo es para volver a, como si dijéramos, volver a recrear lo humano, volver a hacer nuevo todo eso que ya había sido hecho perfecto, pero que a causa del pecado se corrompió. Entonces, esta manera de conceptualizar y ver la salvación nos ayuda a entender mejor la responsabilidad ética que tenemos los cristianos, porque somos llamados a hacer y a entrar a entrar en un contexto de recreación. Por eso el apóstol Pablo habla de el nuevo Adán y habla de la nueva creación. Estos dos conceptos nos sitúan en este punto, en el punto de una necesidad de salvación, pero que ya no tenga paralelo en lo anterior, sino que sea un otorgamiento de salvación que supere todo lo anterior y que no solo lo supere, sino que después de eso, después de la actividad salvadora de Jesús, ya no exista nada más que se le compare, porque hemos llegado al punto más alto de las intenciones y los propósitos de Dios. Muy bien, y a esto también se une el punto número 3, la dignidad del ser humano. Habíamos estado señalando también este aspecto de que el hombre y la mujer como portadores de la imagen y semejanza de Dios, que esto también tiene muchas consecuencias teológicas y prácticas y que hay que seguir, no hay que perder de vista porque esto es lo que nos permite también el desarrollo práctico de una ética.
También tenemos el valor de lo humano. Entre estos tres temas, estos distintos temas de la dignidad del ser humano, tenemos hoy día este punto muy devaluado, el valor de lo humano. Justamente y esto aquí se demuestra efectivamente la presencia del pecado en el mundo, que el pecado tiende a desconfigurar, tiende a desintegrar, tiende a destruir todo ese balance de la creación. Y creo que uno de los balances que más se ven afectados en esta presencia del pecado en el mundo es justamente el deterioro del valor del humano. Por eso es que hoy tenemos problemas bastante graves en este sentido. No solo problemas de convivencia entre la raza humana que pudieran manifestarse a través de las guerras, pero me refiero también a que el valor de lo humano ha sido suspendido y reemplazado por otro tipo de valores. Y sabemos muy bien cómo en nuestra ámbito social actual, el valor de lo humano queda suscrito a otro tipo de cosas, ¿no? Como lo material, como quizá factores como el tipo de raza, también aspectos, los aspectos socioeconómicos, por supuesto, los aspectos étnicos, pero también los aspectos ideológicos, ¿no? Y de cómo ahora podemos ver que uno de los principales negocios en el mundo y que arroja ganancias millonarias es justamente uno de los negocios, de las actividades que más afectan el valor de lo humano, el valor de la dignidad, el valor que cada uno ser humano tiene. Y me estoy refiriendo al delito tan actual y tan propio de nuestra época, que es la trata de personas. Pero esto tiene su raíz en esto, en una descomposición, en una desintegración de este aspecto, el valor de lo humano. Em, Podemos citar ejemplos de cómo Jesús habla sobre este aspecto, el aspecto de que de centrar lo esencial y lo verdaderamente valioso que constituye al ser humano. Por ejemplo, cuando en el Sermón del Monte el Señor dice, no se preocupen por lo que comen o por lo que visten o por lo que van a calzar, dice. El cuerpo es más que el alimento, el cuerpo es más que la vida es más que el alimento, el cuerpo es más que el vestido y en todo caso la esperanza de ustedes debe estar en esa perspectiva de cumplir las prerrogativas del reino. Pero hemos hecho a través de la historia justamente lo contrario, que lo que nos ponemos sea más importante que el cuerpo, que lo que comemos sea más importante que la vida y la consideración de que todos somos portadores y dignos portadores de la imagen de Dios. Esa parte se ha corrompido totalmente, de manera que no hay ningún freno, no hay ningún límite para afectar a la otra persona, ¿no? Para esclavizarla, para explotarla, para matarla, todo tipo de violencia, justamente porque este equilibrio se rompió debido al pecado. Y como último punto de esta división 3 tenemos lo que es la mayordomía. La mayordomía es poder ver al ser humano como administrador de la creación, que como hemos dicho, y también desde la perspectiva cristiana, esta mayordomía pues se ha roto de muchas maneras. Y hoy tenemos generado un gran desbalance
en el medio ambiente justamente por la mala administración que hemos ejercido sobre la creación. Muy bien, entonces vamos a pasar a esta parte para seguir puntualizando los aspectos esenciales de la antropología. Muy bien. Em, ¿qué es lo que siempre debemos tener presentes al abordar el tema? Bueno, hay estos tres elementos. Quiero comenzar con el que está abajo, porque de eso se desprende lo demás. Entonces, ya señalamos lo que era la triple dimensión del ser humano. Es decir, hablamos de el soma, hablamos del nefesh y hablamos de del ruach. Denme un segundito, hermanos, por favor. Vamos a, espérenme tantito. Muy bien. Este, y gracias, hice un pequeño ajuste aquí en la diapositiva. Muy bien, vamos a empezar entonces con la parte de abajo, la triple dimensión del ser humano. Tenemos lo que es el basar, el nefesh y el ruach. Recuerden ustedes que es la triple dimensión que hay en el ser humano, en su constitución, y el basar se refiere a lo corpóreo. Es un término griego, recapitulando lo que habíamos dicho en clases anteriores. El basar se refiere a lo corpóreo, el nefesh se refiere al alma que constituye también al ser humano, y el ruach, el espíritu, lo espiritual, se refiere a esa conexión con Dios. Pero entre estos tres elementos, es decir, entre el basar, el nefesh y el ruach, tenemos que hacer que esto tenga un balance. Ahora, habíamos ya señalado algunas cuestiones que tienen que ver con el manejo de este concepto, pero ya en un nivel de lo práctico. Em, por ejemplo, de estos tres elementos, el basar, el nefesh y el ruach, ¿qué es lo único que habitualmente se maneja en la iglesia? Bueno, creo que de la triple dimensión que existe en el ser humano, mayormente, y es muy frecuente que en el trato pastoral y en el trato de la iglesia enfoquemos solamente la parte espiritual del ser humano. Es decir, vamos a la iglesia y estamos allí aprendiendo cosas porque queremos fortalecer lo espiritual en nosotros. Sin embargo, tener en cuenta y darle importancia a este balance, entonces nos indica y nos pide y nos exige que nuestra atención sobre el ser humano sea también en esos tres niveles. No solamente en uno de ellos, que sería lo espiritual, como tradicionalmente lo hacemos, sino que también sea en los otros aspectos. Si hablamos del bazar, hablamos de lo corpóreo,
Por eso es que en la tradición israelita tenemos justamente una ley ley de la alimentación, pero también tengamos todo un desarrollo, toda una aplicación de la higiene en las personas, aquellos baños rituales, aquellos preceptos que tienen que ver cuando uno está en una situación inmunda, si ha tocado sangre, en el caso de las mujeres, si tienen su periodo mensual. Es decir, la cuestión de la higiene junto con la cuestión del cuidado del cuerpo a través o manifestada en la ley de la alimentación, nos da este balance. Es decir, allá hay un balance que tenemos ahí presente en el Antiguo Testamento donde se cuida todo. Se cuida lo que nutre el cuerpo, se cuida lo que nutre el alma y también se cuida en todo momento lo que nutre nuestra relación con Dios. Entonces, este balance es muy importante de tenerlo. ¿Cuál sería una aplicación actual sobre eso? Bueno, yo creo que el 99% de las veces que se predica la palabra, que se exponen temas en el púlpito, el 99%, el 99% de las veces son temas espirituales, son temas que tienen que ver con lo espiritual. Pero no hay temas que tengan que ver con lo corpóreo, no hay temas que tengan que ver con el nefesh, con lo mental, con toda esa parte que nosotros también somos. ¿Y cuál sería una manera de incluir esa parte que casi no tocamos? Bueno, entre nuestros feligreses, entre nuestros hermanos de la iglesia, por supuesto, hay médicos, hay nutriólogos, hay psicólogos, hay psiquiatras, hay sociólogos, etcétera. Es decir, somos, gracias a Dios, un cuerpo, somos una iglesia con bastantes recursos humanos, con mucho conocimiento en esas áreas, pero que casi no se ocupan. Es decir, no decimos nunca, y ahora hermanos, vamos a tomar una charla, vamos a tener una mesa sobre nutrición, cómo cuidar nuestros cuerpos, y hemos invitado a un hermano, a una hermana que son especialistas en esa área, así es que vamos a tener una charla que nos dé mejores elementos para cuidar nuestro cuerpo. O sea, eso casi nunca ocurre. A lo mejor llega a ocurrir de vez en cuando como alguna actividad que, pues, decimos extra religiosa o extra espiritual o extra fuera de la currícula normal de la iglesia, ¿no? Y por supuesto, también aquí curiosamente somos seres humanos y estamos configurados en núcleos de familias, en núcleos de comunidades, pero casi tampoco trabajamos esa parte. ¿Cuán importantes son las relaciones humanas en la sociedad? Bueno, si son importantes las relaciones humanas en la sociedad, pues mucho más lo son en una comunidad de fe. Pero tampoco nunca tenemos bueno, o casi nunca, porque es posible que sí, pero casi nunca tenemos también charlas orientadoras de cómo ser buenos padres, cómo ser buenos esposos, el tema de lo vocacional. Los chicos están en la etapa donde tienen que decidir qué estudiar, y pues se las tienen que arreglar solos porque no hay quien les oriente, ¿no? A lo mejor sí hay orientación en la escuela, hay algunos cursos que les den o temas de preparación, etcétera, pero en la iglesia no, en la iglesia no, en la iglesia se tocan solo temas espirituales. Esto no incumbe a la iglesia. Bueno, es una postura que nos ha caracterizado. Sin embargo, la triple dimensión del ser humano, lo corpóreo, lo que tiene que ver con lo mental y con el alma, y lo que tiene que ver con lo espiritual, me parece que todo
todo va integrado y todo debe de cuidarse. Y si esto no se lleva a cabo desde, en la sociedad, por supuesto que se lleva a cabo, pero de una mala manera. O sea, ¿cómo nos enseña la sociedad a cuidar el cuerpo? ¿Cómo nos enseña la sociedad a cuidar lo que nutre el alma? Y cómo, bueno, lo espiritual en la sociedad casi que no tiene lugar, solamente en la iglesia. Por eso es que estamos habituados a que algunas cosas los realice la sociedad, aunque sean mal hechos, y otra cosa que nosotros lo hagamos en la iglesia, lo que no hace la sociedad, lo hacemos en la iglesia. Y como lo que no hace la sociedad es lo espiritual, entonces el 99% de nuestras actividades giran en torno a lo espiritual, pero ignorando esos otros dos elementos que tienen que ver con el balance del ser humano. Y sería muy bueno que empezáramos a considerar, si usted es líder de grupo, si es pastor o si es una persona muy activa en su congregación, que empiecen a considerar un cuidado pastoral del ser humano, pero en esos tres niveles esenciales. En la cuestión de lo corpóreo, si dijéramos en el Nuevo Testamento, cómo esto se combina de una manera, pues lo encontramos en la actividad pastoral del apóstol Pablo, ¿no? Él dice, hay que cuidar lo que se come. Ustedes no pueden participar del ofrecido a los ídolos. Se está cuidando el cuerpo de aquello que puede causarle algún daño. O también, si hablando también de lo corpóreo, el apóstol Pablo en Corintios está diciendo, ustedes no pueden participar de la convivencia, porque en Corinto había un problema muy serio sobre el trato con prostitutas. Entonces, sí, ustedes no pueden participar de ese tipo de cosas porque el cuerpo es santo y el cuerpo es templo de Dios. Entonces, hay muchos elementos que están cuidando el balance de las tres dimensiones de lo humano, lo corpóreo, el alma y lo espiritual. Todo se tiene que cuidar para que el balance pueda darse de manera adecuada. No solamente una parte, pero las tres cosas se tienen que cuidar. Y obviamente que se tiene que pensar muy bien cómo hacerlo adecuadamente. Em, bueno, de eso dependen las otras dos cosas. ¿Cómo nos concebimos a los seres humanos? ¿Cómo somos parte de este esquema de lo creacional? Bueno, el sabernos criaturas y el sentirnos criaturas, aunque obviamente seamos la corona de la creación, como dicen los salmos, dice que es el hombre y que es el Hijo del Hombre para que de ellos tengas tu atención. Dice, le has coronado de gloria y de lustre y lo pusiste sobre toda la creación hecha. Entonces, sí, naturalmente el ser humano tiene un lugar muy especial dentro de ese esquema de la creación, pero nunca debemos olvidar que somos parte de ella, que somos parte de la creación, que somos criaturas. Y si somos criaturas, entonces, esto tiene su implicación, porque si somos criaturas, entonces no vamos a tener un comportamiento de fuga. ¿Qué es tener un comportamiento de fuga? Tener un comportamiento de fuga es cuando es un error bastante común en el ámbito cristiano, porque tener un pensamiento de fuga es, bueno, en esta vida es lo siguiente, ¿no? En esta vida somos pasajeros, estamos de paso y lo que importa es la vida eterna. Entonces, lo que pase en esta vida es lo de menos. Yo estoy esperando a que el Señor venga y por eso yo cuido
pues mi vida cristiana para obtener el regalo de la vida eterna. Yo estoy enfocado en eso, pero como es justamente un pensamiento de fuga, es decir, niego el presente, niego mi realidad actual o la minimizo o no me importa o la devalúo, porque el verdadero interés mío está en el reino eternal, no aquí ahora. Esto ahora es corruptible, es pasajero, es finito. Y en todo caso, Dios va a traer unos cielos y una nueva tierra, como pensáramos o estamos pensando literalmente que va a venir a lo mejor otro planeta, no sé, o algo parecido, o algo más allá, ¿no? Pero el sentirnos criaturas y el sabernos dentro de este esquema de lo creacional nos ayuda a establecer bien nuestro papel y función en el aquí y ahora. Y entonces es cuidar la casa, el, el, el planeta es la casa de todos. Hay que procurar que esta casa tenga un buen balance también, que no violentemos de más. Por eso es que en el esquema del Antiguo Testamento, la tierra se sembraba 6 años y el séptimo se dejaba descansar. Y otro de las cuestiones que había es que cada 49 años se llevaba a cabo lo que era la fiesta del jubileo, y en esa fiesta del jubileo también tenía efectos sociales, porque en la fiesta del jubileo las personas que quizá por una mala economía habían vendido sus tierras y ellos mismos, al no poder pagar sus deudas, habían tenido que quedar también en una condición de esclavitud, pero en ese año 50 era una fiesta porque las tierras volvían a sus propietarios originales y quienes habían caído en desgracia también de ser esclavos recuperaban su libertad. Es decir, hay temas asociados a la tierra, a las personas y a su lugar como criaturas que están presentes ahí en el Antiguo Testamento. Entonces, tener también un, un concepto y una práctica adecuada de nuestro lugar como criaturas, sin ese pensamiento de fuga y que el presente importa. Y de hecho, la esperanza es un concepto cristiano muy importante y muy interesante. Eh, eh, Estoy manejando esto dentro del tema todavía del ser humano como criaturas, pero conviene que lo diga porque es un buen ejemplo. El concepto de esperanza en el cristiano a veces se lleva como un aguardar pasivamente. A ver, tenemos la esperanza de que el Señor vendrá, sí. Tenemos la esperanza de que todo este mundo corrompido será regenerado, sí, sí. Pero muchas veces esta esperanza del cristiano se ve como un aguardar pasivamente, no como una guarda activa, sino más bien como una guarda pasiva, porque si Dios va a traer su reino, bueno, entonces que Él haga el trabajo. Si Dios va a cambiar todo este mundo, bueno, que Él haga el trabajo entonces. Y nuestra participación como creyentes es muy, muy pasiva. Por eso es que la mayoría de los cristianos o la mayoría de los miembros de una congregación, pues estamos en la banca, estamos en las sillas. Unos pocos participan de acuerdo a un cierto esquema, pero el resto aguardamos tranquilamente en las bancas. Y ese es nuestro tipo de espera, esa es nuestra relación con la esperanza cristiana. Sin embargo, una adecuada concepción de la esperanza es: trabaja hoy al 100% como si mañana viniera el Señor. Ok, que mañana no vino el Señor. Bueno, vuelve a trabajar tu día al 100% haciendo cosas que te benefician a ti, haciendo cosas que benefician a los demás, pero que tu esperanza, que tu espera, no sea una espera pasiva, sino una espera
totalmente activa. Una ocasión, estando en una congregación aquí en Cuernavaca, Morelos, en México, estábamos en una congregación en donde había hermanos que habían sido muy fieles en su estancia en la iglesia y algunos de ellos ya tenían 50 años de estar en fidelidad asistiendo a esa congregación sin fallar nunca, siendo allí miembros que no se fueron a otro lugar, que siempre estuvieron ahí fieles. Entonces, y ellos se sentían muy bien de haber estado ahí 40 o 50 años en la congregación. Pero cuando vino la pregunta para ellos de, de, de qué es lo que en estos 40 o 50 años han aportado a la iglesia, qué cosas han aportado y que ellos pudieran decir que ellos se sienten felices de haber aportado esas cosas a la iglesia para el desarrollo, para el crecimiento, aquí fue donde hubo un gran silencio, porque había felicidad en ocupar una banca, en ocupar un lugar sábado tras sábado durante 50 años. Es decir, ver la fidelidad cristiana solamente en ese sentido de una espera, de una guarda pasiva, pues creo que no es lo que debiera ser. Entonces, alguien puede tener 5 años quizá y ser un miembro muy activo, estar participando, estar generando, estar siendo muy proactivo y dando bendición a la congregación. Bueno, quizá no tenga los 50 o los 40 años de otros, pero sí tienen, aunque sea 3, 5 años, tienen una participación muy activa y de mucho desarrollo, de mucho crecimiento en ellos mismos y para con los demás. Bueno, esta cuestión también tiene que ver con nuestro lugar en el mundo como criaturas, porque, repito, no es ese pensamiento de fuga, no es negar el presente, no es dejar de tener importancia. ¿Y cómo sería tener importancia en nuestro papel como criaturas y mayordomos de la creación? Bueno, pues hay muchísimos ejemplos, ¿no? Una cosa muy importante sería eh, eh, el cuidado del medio ambiente, lo que es realmente una mayordomía. Eh, ¿Cuántas ocasiones, cuántas veces en la iglesia también, en el púlpito o al lado del púlpito, el lugar que ustedes prefieran, se tocan charlas que tienen que ver con eso, con reciclaje, con no compres productos cuyos envases contaminan, o a lo mejor tú genera tus propios productos? Es decir, no todos, no sería posible generar todos, pero sí algunos de ellos. O sea, no hay un interés en el contexto eclesial que tenga que ver con eso. No lo hay, porque repetimos, tradicionalmente nos ocupamos solo de lo espiritual y lo demás no tiene el interés. Bueno, entonces esta parte es importante porque el sabernos y el sentirnos criaturas de Dios nos coloca en este contexto de participación también, participación en el medio ambiente en donde estamos. Em, ahora no sabemos, sabemos que el Señor vendrá, eso es un hecho, pero no sabemos cuándo sucederá. Imagínense que en el primer siglo les hubieran dicho a los creyentes de aquel tiempo, a la iglesia de Corinto o alguna otra congregación, les hubieran dicho, saben que en el año 2022 también habrá cristianos todavía y ellos todavía seguirán esperando el retorno del Señor. Y ellos hubieran dicho, 2000 años, no, pues es mucho tiempo. Entonces, ¿por qué tenemos ese sentido de urgencia hoy? No tiene que ver con el sentido de urgencia, no tiene que ver con el plazo o la fecha en el que el Señor vendrá. El sentido de urgencia siempre tiene que ver con la responsabilidad, que es de qué te toca hoy ser responsable y no sin tener en cuenta la fecha del retorno del Señor. No, eso no tiene que ver.
¿En qué medida tú eres responsable hoy, aquí y ahora, de tu papel como cristiano, como creyente, como hijo de Dios, como criatura en el contexto del medio ambiente del cual hoy somos parte? Entonces, el enfoque tiene que ser en ese sentido y abandonar un poquito esos pensamientos de fuga que tenemos, ¿no? De el presente no importa, lo que importa es el reino que vendrá, ¿no? Entonces, se niega el presente por estar enfocado solamente en el futuro. Es lo que algunos han dado en llamar una teología futurista, una teología solamente del futuro, pero negada al presente, desvinculada con el presente y con nuestra responsabilidad en el presente. Muy bien. El otro aspecto es el de la imagen de Dios, ¿no? La imagen de Dios, aquí dice, establece su vinculación con Dios y con sus propósitos. Em, nuestro propósito en el mundo es más que un propósito biológico. Sí, lo biológico importa, sí, claro. Ya hemos dicho que importa mucho, pero más allá de eso, eh, ¿qué es lo que nos tiene aquí? ¿Hacia dónde vamos? Bueno, la mayoría de las religiones tienen sus propias respuestas a esto, ¿no? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Qué es lo que nos está guiando? ¿Qué es lo que nos está moviendo? Esta parte, que es muy, muy importante, nos va a vincular con la cristología. A veces hay cosas tan esenciales y que quizá por ser tan esenciales las pasamos por alto o no les damos la atención debida. Por ejemplo, ¿cómo impacta el elemento de la imagen de Dios en el ser humano? ¿Cómo impacta eso en la cristología? Bueno, impacta de una manera muy, muy especial, su impacto es un impacto bastante grande, porque desde en la cristología tenemos el hecho, bueno, ustedes saben, y lo vamos a ver en su momento, que hay tres estados de la cristología que son los estados clásicos eh, dentro del tema teológico, que es preexistencia, encarnación y glorificación. O sea, son los tres estados de la cristología. Pero de esos tres estados, preexistencia, encarnación y glorificación, ¿cuál es el que tiene que ver con la imagen de Dios? La encarnación. La encarnación, por supuesto. Entonces, la imagen de Dios justamente es tan relevante. Todo ser humano es portador de la imagen de Dios. Esta imagen de Dios, como ya hemos señalado, se corrompió por el pecado, sí, ok, pero está presente en nosotros, sigue estando presente en nosotros la imagen de Dios y por lo tanto la responsabilidad de honrar esa imagen de Dios en nosotros. Pero esta parte es muy importante y es la base de la cristología, porque ¿qué hubiera pasado si Jesucristo no se encarna y hubiera venido solamente como un ángel, como un ser celestial? Es decir, nunca se hubiera hecho humano. Pero ¿por qué teológicamente es importante que se haga humano? ¿Por qué es tan importante que Cristo se haga humano, se humanice? Como dice el Evangelio de Juan en su primer capítulo, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios, en el verso 1, y luego en el verso 14, dice, pero el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, puso su casa entre nosotros. En otras palabras, fue como nosotros. Por eso es que esto es muy claro para la teología del Nuevo Testamento. La encarnación de Cristo es tan importante que
Había quien lo negaba. Había personas que negaban la encarnación, decían, ¿cómo puede Dios encarnarse? Más bien lo que nosotros vimos, si vimos a Jesús, si vimos a Jesucristo, no es que no es que Él se haya encarnado, sino que Él tomó apariencia, tomó una apariencia que parecía humana, que a los ojos de nosotros era como si estuviéramos visto un humano, pero no era un humano, era solamente una apariencia. Y entonces van a tener que decir los escritos del Nuevo Testamento que aquel que negare que Cristo ha venido en carne, tal es el anticristo. Entonces es muy importante la encarnación, como el segundo estado de la cristología, es muy importante la encarnación, porque esto tiene que ver con el tema de la imagen de Dios en el ser humano. Es decir, porque la imagen de Dios en el ser humano es tan importante, por eso Dios quiso que su Hijo se encarnara. Y justamente al encarnarse, redime esta situación de pecado en la que estaba sumido, en la que estábamos sumidos. Y al redimir esta condición de pecado, recuperamos o volvemos a recuperar esa imagen perfecta del ser humano creado originalmente. Así como en un momento inicial Adán y Eva fueron creados en una condición de perfección y que esto posteriormente se perdió, pero en esa condición inicial del ser humano, entonces ahora somos recuperados, es recuperado en nosotros esa imagen original que Dios puso en nosotros a través de que Jesús nos haya redimido al hacerse humano. Esto quiere decir, teológicamente, que lo humano tiene relevancia para Dios y tiene relevancia tal que Él quiso que justamente Jesús se hiciera humano para volver a tener esa recuperación de aquella imagen perfecta de Dios en nosotros. Entonces, esta imagen de Dios nos vincula con Dios y con sus propósitos. Por eso es tan importante cuando trabajamos la cristología que enfaticemos no solo la parte divina, hay una eh, complementación, hay una correspondencia, hay una relación eh, muy estrecha entre ambas naturalezas, una colaboración entre la parte divina y la parte humana de Jesús para operar todo este plan, este salvífico. Pero, pero es muy importante no, no exaltar una sobre otra, no valorar, no sobrevalorar una sobre otra, ¿sí? O sea, eh, porque este es otro error común. Otro error común es que cuando hablamos de Jesucristo, casi siempre enfatizamos su parte divina. Casi siempre el enfoque sobre Jesús es enfocando la parte divina, pero poco sobre la parte humana. Y creo que cuando hacemos eso perdemos el balance. Entonces sí hay que hablar sobre la parte divina, pero también hay que hablar sobre la parte humana. Y por eso es que el hacerlo de una manera integral nos ayuda a que nosotros mismos también nos situemos y nos ubiquemos en esta parte del concepto de la imagen de Dios. Em, si viéramos de esta manera la obediencia, la obediencia cristiana no es para convertirnos en ángeles. No se debe enfocar la obediencia cristiana como, como un interés de convertirnos en ángeles. Se debe enfocar la obediencia cristiana como un propósito de realmente ser humanos, pero realmente ser humanos conforme a esa imagen original, de realmente ser humanos conforme a esa imagen de Cristo.
Por eso es que el apóstol Pablo pone a Jesús como el nuevo Adán y la nueva creación del cual Él es el primogénito. Entonces vean cómo sí tiene mucho sentido la imagen de Dios en lo humano. Es una recuperación de lo humano, pero de acuerdo al plan perfecto de Dios. Por eso es que lo humano tiene mucha relevancia. Bueno, vamos a pasar a lo siguiente. Em, para conectar lo último que ya estamos señalando. ¿Cuál es la realidad humana y sus efectos en el orden creado? Que es otro de los temas esenciales de la antropología bíblica. Eh, esos dos recuadros que aparecen aquí se están comunicando constantemente. ¿Sí? Es lo que conforma nuestra realidad, pero también es una realidad que debemos reconocer como fracturada. Dice, los efectos de una naturaleza pecaminosa, la cual crea separación con Dios y con el prójimo, lo que ya habíamos dado en llamar o ubicar bajo el concepto de pecado original. Eh, y señalamos que el pecado original no tiene que ver con la cuestión sexual de la pareja, no tiene que ver con eso. eh, eh, Tiene que ver el pecado original dentro de la teología, y el pecado original se define como esa tendencia natural que hay en el ser humano para inclinarse hacia lo malo. Eso es el pecado original. La tendencia natural que hay en el ser humano para inclinarse hacia el pecado. Ahora, esta cuestión es una cuestión meramente religiosa, es un concepto meramente religioso. Bueno, no, porque vemos en nuestro contexto actual, en nuestro contexto social, vemos que realmente hay una ruptura que a lo mejor nosotros desde el contexto religioso definimos como pecado. A lo mejor en el contexto secular no sería un término para que le gustaría a la gente para describirse. Pero ¿cuáles son los efectos del pecado y cuáles son los efectos que sí, con los que sí estarían dispuestos a identificarse la sociedad secular? Bueno, con la injusticia, con la desigualdad, con la corrupción, con todo tipo de violencia, en fin, todo ese tipo de cosas que sí son males sociales, que son males reconocidos socialmente, que existen programas para que intentan revertir esas situaciones de inestabilidad. Bueno, todo eso desde el contexto del contexto religioso es pecado. Todo, ¿qué es, a fin de cuentas, qué es pecado? Bueno, ¿qué es pecado? Es todo aquello que rompe el balance de la relación con Dios, pero que también rompe el balance de la relación con el prójimo. Eso es el pecado. Por eso es que los 10 mandamientos están estructurados de manera que se mantenga el balance primeramente con Dios y al mismo tiempo con el prójimo. Por eso hay mandamientos que tienen que ver con Dios, eh, no usar su nombre en mano, no tener ídolos que nos distraigan, guardar su día de reposo. Es decir, hay mandamientos que tienen que ver con Dios, con esa relación con Dios. Pero también hay mandamientos que tienen que ver con la relación con el prójimo. No mates, no adulteres, no codicies, etcétera, ¿no? Entonces, el pecado, en un sentido esencial, nos lleva justamente a romper el balance con Dios y con el prójimo. Por eso
Por eso cualquiera puede identificar una situación de pecado cuando ésta o bien nos aleja de Dios o nos aleja de nuestro prójimo. Em, Ahora, no solamente hay pecado, hablando de la realidad humana, no solamente hay pecado, es decir, situaciones de injusticia y de todo tipo de violencia. O sea, están ahí y son evidentes. Pero también algo que es evidente es el uso positivo de sus capacidades y habilidades para crear cosas que causan bien a la raza humana. O sea, eso también lo tenemos. Afortunadamente, afortunadamente, tenemos también esa parte. Es decir, no todo es malo en el hombre, ¿sí? Por eso tenemos del lado derecho, tenemos esa nota que dice una imagen de Dios. Está presente una imagen de Dios, aunque distorsionada, pero no eliminada. Recuerden las posturas calvinista y la postura arminiana, ¿sí? Entonces, es una imagen de Dios que sí se distorsionó por el pecado, pero que todavía es suficiente como para producir cosas buenas y benéficas en la sociedad. Y hay muchísimas cosas que podríamos aquí enumerar, cosas que tienen que ver con, sobre todo con los adelantos en el terreno del conocimiento. Todas las áreas del ser humano en muy buena medida son buenas y han sido buenas para la sociedad, para nosotros. Y nada que decir de la tecnología, de los avances científicos y tecnológicos, que son bastantes, ¿no? Se reduce los índices de mortalidad gracias a las vacunas, gracias a los tratamientos que se van cada vez mejorando, el tratamiento de las distintas enfermedades, etcétera. Claro que todavía queda mucho por hacer, mucho por lo cual trabajar, pero hay una intención en el ser humano. O sea, el ser humano, aunque sí tiene cosas malas, negativas, también tiene cosas positivas. Hay intenciones buenas de ayudar, de dejar un buen legado para las siguientes generaciones, etcétera. O sea, sí hay cosas positivas, hay muchas capacidades, muchas habilidades en los seres humanos que están generando bien, que están causando bienestar. Ahora, pero lastimosamente siempre una cosa está condicionada por la otra, ¿no? No podemos alcanzar el bien que quisiéramos tener siempre debido a esta cuestión de la presencia del pecado. Por eso es que tenemos a líderes de naciones que a veces tienen las mejores intenciones, pero que les gana este, su parte carnal, su parte pecaminosa, ¿no? Y no terminan, y aunque llegaron al poder queriendo hacer lo mejor para el pueblo, pues ya al final de su gestión resulta que no ha sido así, ¿no? En México tenemos muchos ejemplos de líderes que convencieron al pueblo de que iban a hacer lo mejor. Y sí hicieron lo mejor, pero hicieron lo mejor para sí mismos, no para el pueblo. Entonces, hay muchos ejemplos. Creo que además de México hay muchos ejemplos en el mundo de cómo se puede tener las mejores intenciones y al final del camino no hacerlo, decidir no hacerlo, porque todo es una cuestión de querer o no hacerlo, pero les gana, o sea, nos gana esta parte carnal, ¿no? Esta parte de la inclinación que hay en nosotros para el pecado, nos suele ganarnos esta parte. Entonces, vivimos en esta doble situación de querer hacer el bien, pero no concretarlo, o por lo menos no de una manera como se necesita. Entonces, dentro de la teología también, en este sentido,
de la realidad humana y sus efectos, tenemos esta parte. ¿Qué es lo que incluye el pecado? ¿Cuál es el impacto del pecado en el ser humano? Bueno, incluye tres cosas esenciales según la evidencia y según el testimonio bíblico. Es muerte física, muerte espiritual y muerte eterna. Em, el pecado trajo esta limitación para la naturaleza humana. Es decir, eh, por eso es que ante el pecado de Adán y Eva cometido por ellos, el Señor en el testimonio, en el relato bíblico nos dice, quitémoslos del huerto porque si no, no sea que también coman del fruto de la vida y y vivan eternamente. Entonces teológicamente hay una posibilidad de que el ser humano, si no hubiese cometido pecado, existió una posibilidad de que a lo mejor no le hubiera invadido la muerte física, no hubiera sido presa de la muerte física, pero las cosas no fueron así y ellos cometieron el pecado y por lo tanto se apoderó de ellos la muerte física. La muerte física incluye no solamente el hecho de morir, no solamente el hecho de tener dijéramos, una fecha de caducidad que se va a vencer en algún momento, sino también incluye otro tipo de cosas como el sufrimiento. El sufrimiento es la enfermedad y el sufrimiento es una de los grandes problemas con los cuales batallamos constantemente. A qué le tiene más miedo el ser humano? A estar enfermo y a morir. Son cuestiones que constantemente nos pueden estar quitando el sueño o nos preocupan. Aparte de eso, aparte de ese efecto del pecado en el ser humano, el otro efecto es también la muerte espiritual, es decir, un rompimiento, una separación de la armonía con Dios. Eso es la muerte espiritual. Y la muerte eterna es ya no poder aspirar o no tener esa aspiración de llegar y ser parte de esa restauración final. Que una persona que esté en el pecado y que no pase por un proceso de regeneración por la fe en Jesús, entonces nunca podrá salir de este ciclo de muerte física, muerte espiritual y muerte eterna. Serán tres cosas que siempre se cernirán, que siempre estarán sobre la persona no convertida. Y, pero, por ejemplo, nosotros que ya estamos convertidos, tenemos muerte física, sí, pero no es muerte física sin esperanza, porque la fe cristiana nos enseña a que habrá un momento de resurrección. Ya no hay muerte espiritual porque si antes estuvimos alejados de Dios, ahora a través de la fe y por medio de la obra de Cristo hemos hecho, hemos sido hechos cercanos nuevamente a esta relación de armonía con Dios. Y bueno, muerte eterna, aspiramos por la gracia de Dios a ser contados, como la Escritura señala, en ese libro de la vida. Aspiramos a que nuestro nombre esté en ese libro de la vida para que por gracia Dios nos otorgue el regalo más grande que será, bueno, no es el regalo más grande, lo dije mal, perdón, porque el regalo más grande es Jesucristo con nosotros, ese es el regalo más grande, pero una consecuencia de ello será la vida eterna. Entonces, nosotros como cristianos, bueno, estamos en ese tiempo, en ese tiempo de estar avanzando y de estar yendo hacia esa promesa. Y justamente aquí, creo que si nos va a dar tiempo, quiero hacer un ejercicio con ustedes muy rápido,
un ejercicio que nos meta en esta parte del todo lo que hemos estado reflexionando y platicando, compartiendo, para ver de una manera concreta, específica, sobre nuestra doctrina, cómo viene nuestra doctrina. Bueno, sin mayor explicación, vamos a entrar a ese ejercicio. Estamos en muy buen tiempo para hacerlo. Muy bien. Aquí están viendo ustedes, en esta diapositiva están viendo un extracto del punto doctrinal 5 de nuestros puntos doctrinales. El punto doctrinal número 5 versa sobre el ser humano. Y de ese artículo completo, yo solamente tomé esta parte, tomando lo último que acabamos de mencionar. Esta parte se llama el estado de los muertos. Leamos esta parte con atención. Dice, la muerte es la cesación de la vida. Al morir, el ser humano queda en la inconsciencia. Sus sentimientos y pensamientos dejan de ser, entra en actividad y en el silencio. Y así ha de permanecer hasta que venga su resurrección. Esa primera parte. Volvamos a enfocar esa primera parte. Yo sé que a veces el lenguaje, a veces las palabras, incluso la redacción pueden tener sus límites. O sea, de hecho, cuando uno de los principales problemas de la teología es que es tratar de explicar el lenguaje humano, esa realidad divina. La teología trata de explicar la realidad divina, pero en lenguaje humano. Cuando eso sucede, ocurren en automático muchas limitaciones. Entonces, vamos a enfocar esa primera parte, teniendo en cuenta las limitaciones del lenguaje y de los conceptos. Dice, la muerte es la cesación de la vida. Es decir, una primera afirmación donde se dice que la muerte es la cesar, o sea, cesación, cuando algo cesa, es cuando algo ya deja de fluir, cuando algo ya no existe, cuando algo ya se ha perdido. Algo cesó la oportunidad, cesó el tiempo, cesó esto, aquello, o sea, ya no hay más eso. La muerte es la cesación de la vida. Pero luego viene aquí una parte que me parece que, a ver, dice, al morir, el ser humano queda en la inconsciencia. Bueno, en términos estrictos, estar inconsciente no es estar muerto. O sea, cuando una persona dice, ay, no está muerto, está solamente inconsciente. Bueno, si está inconsciente no está muerto, eso es obvio, ¿no? Si está inconsciente, en algún momento va a despertar. Dice, sigue diciendo, sus sentimientos y pensamientos dejan de ser. O sea, ya no tiene más esa actividad sensorial, ¿no? Ya no siente, ya no percibe, etcétera. O sea, eso ya dejó de ser. Se parece un poquito a la primera afirmación, dice, la muerte es la cesación de la vida. Se parece un poquito a eso. Sus sentimientos y pensamientos dejan de ser. Y luego viene esta parte de entra en actividad, en inactividad. Cuando alguien entra en inactividad, dice que ya se quedó parado. O sea, estaba activo, pero ya pausó. O sea, quedó inactivo. Pero quedar inactivo no es lo mismo, repetimos, que estar muerto. O sea, quedar inactivo quiere decir que solamente suspendió la actividad. No sabemos por cuánto tiempo, pero es una actividad suspendida. Dice, en el silencio. Antes hablaba, antes hacía ruido, pero ahora ya se ha callado. Quedó en el silencio. Y así permanecer hasta que venga su resurrección. Fíjense que esta es una cuestión, miren, la teología tiene bastantes complicaciones. Creo que lo hemos observado, lo hemos dicho.
Hay muchas cosas complicadas al tratar de explicar nuestras creencias, ¿no? Dice, y así ha de permanecer hasta que venga su resurrección. Bueno, ¿qué es lo que permanece? ¿Qué es lo que permanece? Permanece la inactividad, permanece la inconsciencia, eso es lo que permanece y llegará un momento en que vuelva a despertar. em, Esto es algo complicado y por supuesto no pierde su parte de misterio. Y luego vamos a seguir, ahorita seguimos platicando, pero vamos a seguir avanzando en la lectura de este párrafo. Dice, la Biblia no enseña la inmortalidad del alma. O sea, creo que otras religiones sí enseñan la inmortalidad del alma. Por ejemplo, muchas religiones de la India, del hinduismo, enseña la transmigración del alma, lo que se conoce como la transmigración del alma, o lo que a veces en conceptos populares actuales dicen es que yo en mi otra vida, es que tú tienes algo atorado en otra vida pasada tuya, ¿no? Digo, es cuestiones muy esotéricas, pero bueno. Dice, la Biblia no enseña, se está afirmando algo. La Biblia no enseña la inmortalidad del alma, o que al morir las almas buenas se van al cielo y que las almas malas se van al infierno. Creo que eso estamos de acuerdo y hay una parte de la teología católica con la que nosotros no congeniamos. Es decir, yo no, ni me voy al cielo ni me voy al infierno, ¿verdad? Eso no lo creemos nosotros. Pero fíjense cómo dice esta parte. La Biblia no enseña la inmortalidad del alma. Pero entonces, ¿qué es lo que va a resucitar? Entonces, ¿qué es lo que va a resucitar? Si la muerte es la cesación de la vida, si los sentimientos y los pensamientos dejan de ser, o sea, ya no son. Cuando algo deja de ser, es que ya no es. Y no creemos en la inmortalidad del alma. Pero entonces, ¿qué va a resucitar? Porque, o sea, del cuerpo, murió el cuerpo y quedó el alma. Pero entonces, si el alma no muere, si el alma está suspendida, si el alma está en inconsciencia y en actividad, entonces automáticamente estamos diciendo que el alma no murió. Y, y, e, e- y- y, indirectamente estamos diciendo que el alma es inmortal, aunque no enseñamos, aunque la Biblia no enseña la inmortalidad del alma. Entonces, creo que aquí hay una pequeña contradicción porque se está afirmando una cosa y después es inconsistente en otra cosa. Dice, dice, sino que del lugar en donde estén los muertos, allí han de resucitar. ¿Qué se quiere decir con esto? Bueno, se sabe que unos han muerto en situaciones de guerra, otros en naufragios en el mar, no sé, diferentes lugares donde las personas pueden morir, pero de allí donde ellos muertos, donde hayan muerto, perdón, ellos van a resucitar. Y se cita el ejemplo de Job. Dice, por ejemplo, Job espera en la tumba hasta que venga su mutación o transformación. Y viene aquí el pasaje correspondiente. Dice, los hombres santos del pasado no han recibido su recompensa todavía, es decir, no ha llegado la resurrección para ellos. Y nuestro Señor Jesucristo habló de la muerte comparándola como un sueño, sí, como un sueño. Y creo que nosotros hoy día también decimos lo mismo, que, por ejemplo, muere un creyente, muere un hermano de nuestra congregación y es probable que en el discurso eh, que se enuncia allí en el culto se haga referencia a esa parte sobre la muerte, ¿no? Hermanos, no caigan en desesperación como los que no tienen esperanza. La muerte de nuestro hermano fulanito, nuestra hermana sutanita, solamente es un sueño. Nuestro hermano ahora duerme en el Señor y despertará
en el momento de la resurrección. Creo que este elemento lo tenemos presente en nuestro pensamiento sobre este asunto de la resurrección, la muerte como un sueño. Pero como se pueden dar cuenta, el tema de por sí es difícil, o sea, el tema es difícil que ni qué. Y la manera de explicarlo también es difícil, porque a veces sin quererlo puedo entrar en alguna inconsistencia, en alguna contradicción, pero, pero bueno, de lo que se trata es de que estemos conscientes de eso y no quita, o sea, una redacción de tal o cual manera, el empleo de los conceptos de tal o cual manera, no elimina el punto de fe. Es decir, nosotros creemos en un estado, creemos en la resurrección, creemos en un estado de los muertos. No, ni se va al cielo ni se va al infierno, sino que creemos que realmente es una suspensión, y efectivamente quedamos, porque no hay otra comparación o no hay otra, ¿cómo se dice? Otra metáfora más acorde con esta situación, que a lo mejor esa, preséntala como un sueño, la muerte como un sueño. Entonces, pero repetimos, además de la limitación del lenguaje, de las limitaciones propias de la redacción y de las explicaciones o argumentos también que haya sobre el punto, eso no elimina la importancia del punto, la verdad del punto y estar de acuerdo con ese punto. Resucitaremos cuando el Señor venga. Mientras tanto, habremos de perecer, habremos de morir. Eso es algo que está en nuestra naturaleza y que cuando así suceda, entraremos en pausa. Vamos a estar en una pausa y hasta que el Señor venga. Pero quise mostrarles un poquito cómo trabaja esta cuestión, porque no es tan fácil. O sea, cómo trabaja esta cuestión de que tienes una convicción de fe, tienes un punto doctrinal o algo, un credo, lo plasmas, lo conceptúas, lo redactas, pero eso que hiciste no contesta del todo y no explica del todo la convicción de fe. Creo que eso sucede en cualquier ramo de la teología. Pero es un ejemplo que quise ponerles para que veamos cómo están los conceptos detrás, los conceptos del pecado original, de las consecuencias del pecado, como es la muerte física, la muerte espiritual, la muerte eterna. Es decir, están atrás todos esos conceptos y después, aunque no los mencionemos de manera directa, sí nos sirven para poder explicar nuestras convicciones de fe. Porque a fin de cuentas, este punto doctrinal sobre el ser humano y cualquier otro, son maneras, son formas de cómo nosotros explicamos nuestras convicciones de fe. Muy bien, quiero parar aquí para preguntarles a ustedes, queridos hermanos, si hay algunas preguntas, señalamientos, observaciones sobre lo que hemos vertido en nuestra sesión de hoy. Hola, hermano, buen día. Sí, muy buenos días. Adelante. Bueno, esta parte que habíamos visto anteriormente, eh, que usted nos mencionaba de criatura, imagen de Dios y la triple dimensión. Me Ajá. parece que es
bastante interesante. Y bueno, no sé si sea, mi pregunta es, no sé si sea cultural o a qué se deba que en esta integralidad de la que usted hablaba, eh, nosotros siempre tratamos de separar todo, nos cuesta, ¿no? Incluso no nada más para la comprensión de todo esto que usted explicaba de la imagen de Dios y de lo que nosotros podemos comprender de él, sino también de nosotros como seres humanos. Eh, Tendemos siempre a separarlo todo y no a manejarlo en esa parte de ser un todo. Lo que decía sí es cierto, ¿no? En nuestras congregaciones, por ejemplo, difícilmente se va a hablar del cuerpo o de cómo cuidar el cuerpo, o se le da lugar a este tipo de charlas o de temas, o a las emociones por ahí. A veces incluso se toma hasta mal, ¿no? Decir que como cristianos necesitamos escuchar a un profesional hablarnos de nuestras emociones. Y por ahí, bueno, no sé, creo, por eso digo, no sé si es cultural, creería que sí, es mucho cultural, el hecho de no poder hacer como ese acoplamiento de que somos un todo, ¿no? De que somos seres integrales, de que Dios nos creó así y que en ese sentido, el hecho de ser criaturas a la imagen de Dios, bueno, tenemos también esa, esa integralidad, estamos completos, no podemos separar una cosa de la otra. Pero bueno, no sé si solo sea percepción mía de que es algo cultural o a qué se deba, pero la verdad que es muy interesante poder reflexionar un poco y creo que mirar a qué estamos siendo desafiados, ¿no? Porque por ahí todo esto que uno aprende, que uno mira o que uno dilucida es para poder hacer ciertos cambios en las cosas que uno siempre ha venido manejando, ¿no? De decir, bueno, no está por demás ahora hacer una charla o implementar una temática en función de estas cosas que creemos que está separado de la parte espiritual, ¿no? Y que siempre dejamos de lado. Claro, claro. Muchas gracias por tu comentario, Bere. Aquí suceden las dos cosas. Por un lado, sí es lo cultural, pero por otro lado, eso que ya es un fallo cultural, nosotros lo fortalecemos. O sea, los cristianos fortalecemos esa parte de lo cultural porque lo único que nos interesa y nos abocamos a tratar es solamente la parte espiritual. Es decir, estamos cuidando o tratando de cuidar solamente lo espiritual de nosotros, pero descuidamos lo corpóreo y descuidamos la alimentación del alma o la nutrición del alma. Ahora, ¿qué pasa? Esto aplica tanto para creyentes como para no creyentes. Cuando en la iglesia nos preocupamos, bueno, ¿qué vamos a hacer con los no creyentes? Y como solamente estamos pensando en la parte espiritual, decimos, bueno, lo que tenemos que hacer con ellos es que se arrepientan de su pecado y acepten a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y lo hacemos, porque si lo hacemos, los traemos, los adoctrinamos, los bautizamos y los sentamos en la banca. Y entonces creemos que ya sí están completos o que ya fueron atendidos o que están siendo atendidos, pero no abordamos la otra parte. Por ejemplo, ¿cuál es la realidad humana? La realidad humana es una realidad de desintegración. Hay familias desintegradas por doquier. Hay matrimonios que les hace falta mucha orientación para que lleven en buen balance su vida matrimonial. Hay hijos que, o los mismos padres no saben cómo educar a sus hijos, pues limitaciones de conocimiento, etcétera. En fin, o los mismos chiquillos, los jóvenes que empiezan a entrar en toda una dinámica muy permisiva, tampoco tienen una conciencia sobre todos los riesgos que pueden venir para ellos si llevan una actividad de vida demasiado excesivamente permisiva.
Entonces, ¿cómo es que hacemos, cómo proyectamos el evangelio para ellos atendiendo solamente una parte de su vida y descuidando las otras? O no descuidando a propósito, pero ignorándolas porque sentimos que nuestro único cometido es lo espiritual y lo demás que lo arreglen ellos. Pero no, una pastoral que se lleva a cabo en las tres dimensiones de lo corpóreo, el cuidado del cuerpo, de el nefesh, el cuidado del alma, y el ruach, el cuidado de lo espiritual, es realmente una pastoral efectiva. Es una pastoral que crea mejores cimientos para un mejor desarrollo. Así, por ejemplo, no sucede mucho si el jovencito ya fue al templo, a la iglesia, y le obedeció a sus padres y ya fue a la iglesia, entonces él mismo ya se siente con permiso de algún otro día ir con sus amigos al antro. No sé si allá le digan también al antro o algún lugar, pero así le decimos acá. Entonces, ¿por qué? Porque, Boliche le dicen acá, perdón. ok, bueno, porque lo hemos enseñado a ver a ese jovencito de una manera disociada, que una es la parte espiritual y otra es la parte secular o de su cuerpo, lo corpóreo, sus anhelos, sus deseos personales y eso. Entonces, si hace una cosa, entonces él ya tiene permiso para hacer la otra. Pero no enseñamos esta integralidad, no enseñamos esta parte en donde todo está conectado y todo tiene que ser fortalecido. Ahora, no se trata de negar el sano esparcimiento, no se trata de negar la vida, que uno se pueda divertir y gozarse con sus amistades y tener momentos pues, de amistad, o sea, de amistad sincera, pero todo eso también es parte de, por ejemplo, Jesús aceptaba muchas invitaciones para comer, para estar en la casa de aquel, y también por eso lo criticaban, y criticaban, oye, tus discípulos ni siquiera ayunan, no hacen largas oraciones como nosotros. Y Jesús dice, bueno, lo hacemos cuando es necesario, porque Jesús cuidaba todo ese balance, o sea, cuidaba todo. Jesús pasaba largos periodos de oración, a solas con el Señor, pero también pasaba momentos con sus amigos. O sea, María, Marta, Lázaro eran muy amigos y con frecuencia él iba y estaba ahí con ellos. Por eso es que cuando muere Lázaro, sus hermanas desesperadas van y dicen, Jesús, maestro, si tú hubieras estado aquí, esto no hubiera pasado. Entonces, Jesús es propenso a las amistades, a las buenas relaciones. Fue y lo acusaba, ¿no? De comilón y de bebedor. ¿Por qué? Porque Jesús puede estar en todas esas, cultivando todas esas áreas del ser, pero de una manera provechosa, no de una manera egoísta o que conduzca a la carnalidad ni nada de eso, sino es un sano balance, Y cosa que disparado, hoy, creería, ¿no, pastor? ajá, cosa que hoy no se cuida. Tenemos una pastoral que atiende a una pastoral fragmentada que atiende solo a una parte y no a la integralidad de nosotros, de lo que somos y de nuestras necesidades. Claro, y creo que esto tiene que ver con algo que usted mencionaba en el último punto cuando nos hablaba de los temas de la antropología bíblica. En la última parte, la integralidad, la dignidad, la dignidad del ser humano. Porque por ahí muchas veces somos malos mayordomos de nosotros mismos. Dice, ahí usted hablaba sobre la mayordomía o la administración de lo que es la creación, y nosotros somos creación de Dios, ¿no? O sea, habría que Eso. empezar por la mayordomía de nosotros mismos. Y por ahí es bien común, a mí me toca, bueno, suelo escuchar mucho el decir, bueno, y todos vamos a morir, ¿no? O lo que usted comentaba, ¿no? O sea, incluso a veces hacen ahí como alusión a, bueno, y si Jesús tomaba, y si Jesús comía, y si Jesús bebía, ¿por qué nosotros no? Pero habla en ese sentido de decir, no somos mesurados, no somos
como que no lo hacemos con ese balance, como dice. Y por ahí, bueno, dicen, no, igual de algo vamos a morir, entonces pues vamos a disfrutar la vida, ¿no? Y nos olvidamos de esa mayordomía que tenemos que ejercer con nuestro cuerpo. Bueno, es hablar, Claro, quizás muy complejo, pero la verdad que interesante porque habría que hacer conciencia, ¿no? La responsabilidad que tenemos nosotros en ese sentido, de cuidar de manera integral lo que somos. así es, así es. Y creo que necesitamos hacerlo, debemos hacerlo porque justamente el tener una concepción integral del ser humano nos lleva a efectuar o a ejercer una pastoral integral. Si no hay una apreciación integral del ser humano, no va a haber tampoco una pastoral integral. Entonces, hay que primero aceptar una cosa, eh, eh, conocerla, explorarla, comprenderla bien, para que entonces nuestros programas, nuestras actividades y todo lo que realizamos esté enfocado a potenciar cada una de esas cosas. Lo corpóreo, lo mental, el alma, como dice en la Biblia, pero también lo espiritual. Y cuando este sucede, bueno, ya podemos tener un mejor desarrollo y un mejor crecimiento. Creo que eso, si ya ahorita ya hay bendición, entonces creo que obtendríamos mucho más bendición si pudiéramos integrar un trabajo que se ocupara de estos tres. Queridos hermanos, estamos ya sobre tiempo. Voy a tener que cortar aquí, por favor, y vamos a hacer una oración para terminar. Y con el favor de Dios, nos vemos el próximo día miércoles. Hermana Liti, ¿me acompañaría para hacer la oración? Sí, cómo no. Oramos para cerrar este tiempo. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias por todo lo que nos das. Nos has regalado un nuevo día, Señor, en que se ha mostrado tu amor y tu misericordia en cada uno de nosotros. Señor, gracias por este tiempo de aprendizaje, Señor. Te doy gracias por el profesor que nos ha estado compartiendo esta enseñanza que es tan útil y necesario para nuestras vidas. Padre, te pido que día a día podamos crecer en este aprendizaje y aplicarlo a nuestras vidas y a interesarnos y querer saber más de ti, y también la parte integral para que podamos aprenderla, usarla y fomentarla. Enséñanos, Señor, tu voluntad y a vivir como tú quieres. Padre, te pido que todos aquellos que van a estar viendo esta clase también se sientan motivados, Señor, a querer crecer y hacer un cambio en su vida, en sus seres, tanto espiritual, Señor, como del cuerpo, que es tan importante. Te pido que nos bendigas y nos regales un hermoso mediodía y lo que resta de la semana, Señor, un buen fin de semana, y todo sea para la gloria y honra de tu nombre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, hermanos. Cuídense mucho. Paz, Nos hermano, vemos el bendiciones. próximo miércoles. Bendiciones a todos. Chau, chau. Bendiciones. Bendiciones, Dina.